Hay un momento en Harry Potter y la Cámara Secreta que define todo lo que esta saga va a llegar a ser. No es la primera vez que Harry enfrenta a Voldemort. No es la batalla con el basilisco. Es una escena mucho más pequeña, casi doméstica. Harry está en la madriguera de los Weasley, en la planta baja de esa casa torcida que parece sostenerse por pura magia, y se encuentra con Ginny. Ella tiene 11 años. Está obsesionada con él y, en lugar de hablarle, huye. Esa escena, que podría parecer un simple detalle costumbrista, es en realidad el corazón del libro, porque La Cámara Secreta es, sobre todas las cosas, un libro sobre la vulnerabilidad, sobre cómo el mal no siempre llega con explosiones y duelos de hechizos, y a veces entra en una casa de la mano de un objeto que aparentemente es inofensivo. Se instala en la persona más débil y la convierte en su instrumento. Ginny Weasley no es la heroína de esta historia, no es la que empuña la espada, es la víctima. Y su fragilidad es lo que hace que este libro sea mucho más oscuro, mucho más complejo y mucho más importante de lo que muchos recuerdan. Bienvenidos a Estrategia Educativa. En este análisis en profundidad de Harry Potter y la Cámara Secreta, vamos a desgranar el segundo libro de la saga, pero no como una simple continuación, sino como el momento en el que J.K. Rowling deja claro que el mundo mágico no era un lugar seguro y que el pasado, por más enterrado que parezca, siempre vuelve. Para entender la magnitud de lo que representó la Cámara Secreta, tenemos que situarnos en el contexto del libro, respecto al primer libro. Cuando La Piedra Filosofal se publicó en 1997, J.K. Rowling era una autora desconocida. Su libro había sido rechazado por 12 editoriales. La primera edición fue de apenas 500 ejemplares y nadie podía predecir lo que vendría después. Pero para cuando La Cámara Secreta llegó a las librerías en 1998 en Reino Unido y en el 99 en los Estados Unidos, el panorama había cambiado por completo. Rowling ya no era una debutante, era un fenómeno. Las colas en las librerías no eran solo para comprar el libro, eran eventos. Los niños y los adultos hacían fila durante horas, disfrazados de sus personajes favoritos, en un anticipo de lo que luego serían los estrenos de las películas. Pero ese cambio de contexto trajo consigo un desafío enorme, el reto de la segunda entrega. En la historia de la literatura hay innumerables ejemplos de sagas que brillan con su primera entrega y se desploman en la segunda. Rowling tenía que demostrar que Harry Potter no era un éxito de una sola vez. Tenía que expandir el universo sin repetirse, profundizar en los personajes sin traicionarlos y aumentar la complejidad sin perder a su audiencia infantil. Y lo logró, aunque no sin riesgos. La Cámara Secreta fue recibido con entusiasmo, pero también con una observación recurrente. Era más oscuro que el primero. Las muertes de animales, los ataques a estudiantes, la posesión de una niña de 11 años y el intento de asesinato de un niño de 12 por parte de una criatura mitológica situaban a este libro en un terreno más sombrío. Algunos críticos se preguntaron si Rowling no se estaba alejando demasiado rápido de la literatura infantil. Pero ese salto tonal fue intencionado. Rowling entendía que sus lectores estaban creciendo con los libros y que la saga debía crecer con ellos. Lo que había comenzado como una novela de misterio en un colegio encantado se estaba transformando en una historia sobre el prejuicio, la posesión y la memoria. Además, el éxito ya no era solo literario. Durante la escritura de este libro, ya se había vendido la adaptación cinematográfica. Warner Brothers adquirió los derechos y el estreno de La Piedra Filosofal en el cine ocurriría en el año 2001. Pero las expectativas estaban puestas. Rowling lo escribía no solo para lectores, sino para un futuro público masivo que vería su obra en la pantalla grande. Y eso, de alguna manera, también influyó en cómo construyó este segundo libro, más visual, con escenas pensadas para ser icónicas, como el vuelo en el coche volador, la madriguera de los Weasley o el enfrentamiento final con el basilisco. La Cámara Secreta demostró que Harry Potter no era un fenómeno pasajero. Vendió millones de copias en sus primeras semanas. Consolidó a Rowling como una de las autoras más importantes de su generación y estableció que esta saga no tendría miedo de ir a lugares más oscuros
Y lo más importante, plantó las semillas de lo que vendría después, porque en este libro aparece por primera vez un concepto que será central en los últimos volúmenes, el Horrocrux, aunque no se nombre con esa palabra. Uno de los grandes logros de la Cámara Secreta es cómo Rowling expande el universo mágico sin recurrir a explicaciones tediosas. En lugar de añadir capas de historia, abre nuevas puertas, y la primera de esas puertas es la madriguera de Weasley. Por primera vez, Harry Potter abandona el mundo muggle de los Dursley no para ir a Hogwarts, sino para visitar una casa mágica. La madriguera es el polo opuesto de Private Drive. Es desordenada, ruidosa, mágica hasta los cimientos, pero también pobre. Los Weasley no tienen dinero, pero tienen algo que Harry nunca ha tenido: una familia. Esa estancia en la madriguera que ocupa los primeros capítulos es crucial porque humaniza el mundo mágico. No todo en este universo es grandioso como Hogwarts o misterioso como el Callejón Diagon. También hay casas torcidas, con platos que se lavan solos y jardines llenos de gnomas. Pero la expansión no se detiene ahí. Rowling introduce también el Callejón Nocturne, el lado oscuro del Callejón Diagon. Es un lugar de tiendas siniestras, objetos de magia negra y personajes de aspecto amenazante. Harry llega allí por accidente y se encuentra con la tienda de Borgin y Burks, donde se venden objetos malditos. Este espacio es importante porque muestra que el mundo mágico no es homogéneamente benigno. Tiene sus grietas, sus mercados negros y sus secretos. Y también introduce a Lucius Malfoy, que vende objetos prohibidos mientras se pasea con la autoridad de quien tiene dinero y poder. Luego está Hogwarts, que en este libro se vuelve más laberíntico y más peligroso. No solo conocemos nuevos espacios, sino que los espacios que ya conocíamos adquieren nuevas capas. El baño de Myrtle la Llorona, que en el primer libro era apenas una broma sobre un fantasma quejumbroso, se convierte en el escenario de misterio de 50 años. El bosque prohibido ya no es solo un lugar de castigo, es también el hogar de Aragog, una acromántula gigante que revela parte de la verdad sobre la cámara. Y la cámara secreta misma, escondida en las profundidades del castillo, es un espacio que conecta a Hogwarts con su fundador más polémico de toda la saga, Salazar Slytherin. Esta expansión también incluye la fauna mágica, las acromántulas, que son unas arañas gigantes que hablan. Son estas una de las criaturas más aterradoras que J.K. Rowling ha creado hasta este punto. Y el basilisco, la serpiente gigante que acecha las tuberías del castillo, es una amenaza de proporciones épicas. J.K. Rowling construye el terror alrededor del basilisco con una regla simple: la mirada directa mata, la mirada indirecta petrifica. Esto convierte cada ataque en un acertijo y cada escena en un ejercicio de suspenso. Finalmente, la expansión del mundo también es temporal. A través del diario de Tom Riddle, Rowling introduce la idea de que el pasado no es algo cerrado. Un recuerdo de hace 50 años puede cobrar vida, manipular a una niña del presente y casi destruir Hogwarts. Esta idea, que el pasado nunca está muerto, que puede regresar para vengarse, será uno de los pilares filosóficos de toda la saga. Hablemos ahora de los personajes, porque La Cámara Secreta es un libro de transformaciones, no solo en el sentido literal, Ginny poseída, Hermione petrificada, sino en el desarrollo de sus arcos internos. Empecemos por Harry. En este libro, Harry Potter enfrenta una crisis de identidad que no había experimentado antes. Descubre que puede hablar con serpientes, una habilidad conocida como Parcel. En el mundo mágico, el Parcel está asociado a Slytherin, a Voldemort y a la magia oscura. Los estudiantes comienzan a susurrar que Harry podría ser el heredero de Slytherin. Por primera vez, Harry se enfrenta al miedo de ser como aquello que más odia. ¿Y si la habilidad que tiene lo conecta con Voldemort más de lo que quiere admitir? Ese conflicto interno alcanza su punto máximo cuando descubre que él y Voldemort descienden de los hermanos de los cuernos, aunque eso no se revela completamente hasta más adelante. Pero la semilla está plantada. Harry podría haber estado en Slytherin, podría haber sido un gran mago oscuro. Su elección de Gryffindor no fue un accidente,
fue un acto de voluntad. Y luego tenemos a Ron. Ron Weasley tiene en este libro un arco de superación que a menudo se subestima. Ron vive a la sombra de sus hermanos, Bill, Charlie, Percy y los gemelos Fred y George. Todos han destacado en algo. Ron se siente invisible. Cuando Harry y él no pueden subir al andén, tienen que volar hasta Hogwarts, en el coche de su padre. Ron comete una infracción que avergüenza a su familia, pero su momento de mayor prueba llega cuando Hermione es petrificada y él debe acompañar a Harry al bosque prohibido para hablar con las arañas. Hay un pequeño detalle y es que Ron sufre de aracnofobia. Literalmente, su mayor miedo son las arañas. Y sin embargo, va. Cuando Aragog y sus crías los acorralan, Ron es quien saca a Harry del coche y lo arrastra a un lugar seguro. No es el héroe que lucha con una espada, pero es el amigo que enfrenta su peor pesadilla por lealtad. Y eso es lo que define a Ron en este libro. La lealtad que vence al miedo. Y luego está Hermione. Hermione Granger tiene un papel paradójico en este libro. Es la más activa en la investigación. Descubre que la criatura es un basilisco y que se mueve por las tuberías, pero es también la primera víctima importante de los ataques. Hermione pasa una parte crucial del libro petrificada en la enfermería, completamente inerte. Su ausencia es significativa porque obliga a Harry y a Ron a valerse por sí mismos. Si Hermione no tiene la inteligencia analítica que les ha salvado en el pasado, tiene que confiar en su instinto y en su valentía. Cuando Hermione se recupera al final del libro, su primera acción es abrazar a Harry y Ron, pero también señalar que ellos resolvieron el misterio sin ella. Es un momento de crecimiento para el trío. Aprenden a funcionar como equipo, incluso cuando una de sus piezas está faltando. Ahora, en este libro aparecen nuevos personajes. Ginny Weasley es presentada como una niña tímida, obsesionada con Harry, que apenas puede hablar en su presencia, pero esa timidez esconde una tragedia. Ginny está siendo poseída por el diario de Tom Riddle, controlada por un fragmento del alma de Voldemort. Su arco es el de la víctima inocente, la que es utilizada sin ser consciente de ello. Al final, cuando Harry la rescata, Ginny se quiebra y confiesa todo avergonzada. Pero Harry Potter no la juzga. Su respuesta, no eres tú, es el diario, es un momento de compasión que define su carácter. Y luego está Dobby. Dobby es un elfo doméstico que trabaja para la familia Malfoy. Aparece por primera vez en Private Drive, advirtiendo a Harry que no vuelva a Hogwarts. Dobby introduce un tema que Rowling desarrollará más en los libros siguientes: la esclavitud de los elfos domésticos. Dobby es leal, pero está atrapado. Su deseo de libertad lo lleva a tomar medidas extremas que ponen en peligro a Harry. Al final, Harry libera a Dobby con un truco. Entrega un calcetín a Lucius Malfoy, y este, sin querer, se lo da a Dobby, liberándolo. Es un momento de justicia poética, pero también la primera vez que Harry desafía abiertamente a un hombre poderoso del mundo mágico. Y finalmente, Lucius Malfoy. Lucius es el padre de Draco, un hombre rico, influyente y cruel. Opera dentro de las reglas del sistema. Es amigo del Ministerio de Magia, hace donaciones a instituciones benéficas, pero en secreto comercia con objetos malditos y desprecia a los nacidos de Muggles. Es el primer villano que no es un monstruo ni un espíritu incorpóreo, es un hombre de negocios, con conexiones políticas. Su presencia anuncia que la corrupción en el mundo mágico no es solo cosa del pasado, sino que está activa en el presente. La Cámara Secreta mantiene la estructura detectivesca que funcionó tan bien en el primer libro de J.K. Rowling, pero la complejiza con capas adicionales de terror psicológico. El misterio central es aparentemente simple. ¿Quién está abriendo la Cámara Secreta? ¿Qué criaturas echan su interior? ¿Por qué los ataques se dirigen a los nacidos de Muggles? Las pistas falsas están presentes. Draco Malfoy parece el sospechoso obvio. Es hijo de un hombre de sangre pura. Desprecia a los nacidos de Muggles y se jacta de que su padre conoce la historia de la cámara. Pero Harry descubre que Draco es un fanfarrón sin información real. Luego está Hagrid, que fue expulsado de Hogwarts 50 años atrás, acusado de abrir la cámara. La evidencia en su contra parece sólida, pero Harry confía en él. La verdad es mucho más compleja. La cámara fue abierta por Tom Riddle, un estudiante aparentemente ejemplar, que tuvo una placa especial
por atrapar al culpable en su momento. Pero ese Tom Riddle es en realidad el joven Voldemort. El diario que encuentra Ginny contiene un recuerdo de él, fragmento de su alma que puede cobrar vida y poseer a quien lo escribió. Aquí aparece por primera vez en la saga el concepto de Horcrux. Aunque Rowling no usa esa palabra hasta el misterio del príncipe, los lectores atentos pueden verlo. Un objeto mágico que contiene un fragmento de alma que preserva a su creador más allá de la muerte y que puede manipular a otros. Este es el primer Horcrux que vemos, y su destrucción, con un colmillo de basilisco, será el patrón que Harry seguirá en los libros finales. La estructura de Clímax es magistral. Harry encuentra la entrada a la cámara secreta en el baño de Myrtle, la Llorona. Sigue las arañas hasta el bosque para obtener información de Aragog. Y finalmente desciende solo a las profundidades del castillo, porque Ron no puede seguirlo. Una roca bloquea el paso, y Hermione está petrificada. Allí se enfrenta a Tom Riddle, que le revela la verdad. Ginny está moribunda, la criatura es un basilisco, y Riddle quiere usar la vida de Ginny para recuperar su forma corpórea. El enfrentamiento con el basilisco es uno de los momentos más icónicos de la saga. Harry está desarmado, sin varita, pero el sombrero seleccionador aparece en su mano y de él extrae la espada de Gryffindor. Con la ayuda de Fawkes, el Fénix de Dumbledore, que ciega al basilisco y le trae el sombrero. Harry mata a la serpiente, pero en el proceso es mordido por un colmillo venenoso. Solo la intervención de Fawkes, cuyas lágrimas tienen propiedades curativas, lo salva. La resolución del misterio es doble. Harry derrota al basilisco, destruye el diario de Riddle y libera a Ginny, pero también demuestra algo fundamental. Cuando el sombrero seleccionador le entregó la espada de Gryffindor, no fue un accidente. La espada solo se le aparece a un verdadero Gryffindor. Harry, el parcial, el niño que pudo haber estado en Slytherin, es elegido por la espada de la casa que eligió. Esa es la confirmación de que sus elecciones lo definen más que su linaje. Para terminar, quiero detenerme en los temas que hacen de la Cámara Secreta un libro mucho más profundo de lo que su apariencia de aventura escolar sugiere. El primer tema es el prejuicio. Salazar Slytherin no quería admitir a Hogwarts a estudiantes nacidos de muggles. Él creía que la magia debía preservarse en familias de sangre pura. Ese prejuicio, que parece un asunto histórico, sigue vivo en el presente a través de personajes como Lucius Malfoy y Draco. Los ataques de la Cámara se dirigen exclusivamente a nacidos de muggles, a los que la tradición de Slytherin considera indignos. Rowling utiliza este conflicto como una alegoría del racismo, la xenofobia y el clasismo. El mensaje es claro: el prejuicio no es un problema de pasado, se hereda, se institucionaliza y puede volver a matar si no se combate. El segundo tema es el legado frente a la elección. Harry descubre que puede hablar con serpientes, una habilidad que lo conecta con Slytherin y con Voldemort. Su mayor miedo no es morir, sino ser como ellos. Dumbledore, a través de Fawkes y el sombrero seleccionador, le da una respuesta. La espada de Gryffindor lo eligió porque él es un verdadero Gryffindor. No importa de dónde vienes, ni qué habilidades heredaste. Importa lo que eliges hacer con ellas. Esta idea, que la identidad es una construcción, no un destino, es uno de los pilares filosóficos de toda la saga. El tercer tema es la memoria y el pasado. Tom Riddle no es un fantasma cualquiera, es un recuerdo que cobró vida, un fragmento del alma de Voldemort que sobrevivió a su caída. El diario es un objeto de magia oscura que preserva una versión de Voldemort de 16 años. Una versión que es encantadora, manipuladora y profundamente malvada. La lección es que el pasado no desaparece. Puede ser enterrado, pero no muere. Y si se le da la oportunidad, volverá para poseer a los vivos. Ginny es la prueba de ello. Su vulnerabilidad, su soledad y su deseo de ser vista la convirtieron en el blanco perfecto. El mal no siempre viene con rugido. A veces entra a una casa a través de un libro viejo, de un objeto que parece inofensivo. Finalmente, la vulnerabilidad de los inocentes. En este libro, las víctimas no son héroes. Son una niña de 11 años que escribe en un diario, profesor arrogante que es petrificado, fantasma que llora por su propia muerte
y una colección de estudiantes que se cruzan en un lugar equivocado. J.K. Rowling muestra que en el mundo mágico la vulnerabilidad no es un defecto, es una condición. Y la burocracia representada por Cornelius Fudge, que no quiere admitir que hay un problema, no siempre protege a los débiles. A veces son los niños con su valentía y su lealtad quienes tienen que hacer el trabajo que los adultos no quieren hacer. La cámara secreta termina con un acto de liberación. Dobby es libre. Ginny está a salvo. Harry ha derrotado a Voldemort por segunda vez. Pero el final es agridulce. Harry le entrega el diario destruido a Lucius Malfoy. En el proceso, libera a Dobby sin que Lucius lo advierta. Lucius, furioso, pura venganza. Esa amenaza que parece menor será el hilo que conecte este libro con el misterio del príncipe y las reliquias de la muerte. Y al cerrar el libro, los lectores sienten algo más que la satisfacción de un misterio resuelto. Sienten que el mundo mágico ya no es solo un lugar de maravillas, es un lugar con cicatrices, con prejuicios enquistados y con un pasado que no quiere morir. Harry regresa a Private Drive para el verano, pero ahora sabe que Dobby lo vigilará. Y nosotros también sabemos que Voldemort no ha desaparecido del todo. Su diario fue destruido, pero ¿cuántos fragmentos de su alma quedan? Esa pregunta que el libro no responde es la que nos llevará a la siguiente entrega, aquí, en Estrategia Educativa. Estrategia Educativa. Contenido con inteligencia.